Bueno, les voy a compartir mi pantalla, la presentación del mensaje de hoy. Ahí están viendo la pantalla. No, señora. ¿No se ve? Ah, no, obvio no, no le voy a compartir. Ya les voy a compartir. Puse el PowerPoint sin compartir. Ahora sí, ¿cierto? Sí, señora, ya se ve. Ok. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es bastante controversial y de verdad que pensé mucho sobre el mensaje que debíamos escuchar hoy. Y, y digo que es controversial porque creo que la mayor parte de nosotras como mujeres vemos que es una lucha constante el uso de nuestras palabras o el uso de nuestra lengua. Lo puedo ver en mí, para mí este mensaje es demasiado confrontante, no lo estoy enseñando porque sea algo que yo, que yo maneje o que yo ya haya superado, sino porque en mí misma lo he visto como un hábito. He podido ver en el transcurso de mis años de mamá, de esposa, de hermana, bueno, de amiga, cómo constantemente mis palabras revelan mi corazón y realmente puedo ver lo pecaminoso, lo malvado en mi corazón cuando examino mis palabras. Eh, de un tiempo para acá, no sé si les había comentado antes, eh, he tratado de desarrollar el hábito de evaluar todo lo que hago, todo lo que digo, cuáles son las motivaciones de mi corazón. Eh, Después de una conversación, de una visita, trato de evaluar qué dije, por qué lo dije y encuentro tanto pecado, tanta lucha, tanta maldad sobre todo en mis palabras. Y es algo difícil porque las palabras revelan lo que hay en el corazón. Pareciera que es más fácil controlar las palabras que los pensamientos, pero muchas veces nuestras palabras salen tan rápido y expresan mucho de lo que hay dentro de nosotros que revelan realmente cuál es nuestro pecado. Entonces hoy quise hablar sobre ese tema porque sé que va a ser de mucha edificación, no solamente para ustedes, mis hermanas, sino también y principalmente para mí. Del tiempo que vengo para acá estudiándolo ya hace más o menos como un mes, eh, ha sido muy confrontante, he tenido que estar luchando con eso y ha sido bastante difícil porque me doy cuenta que es uno de los pecados más difíciles de dejar y de mortificar. Entonces para eso quiero que vayamos al primer texto que tengo acá. No me está dejando correr. Ah, no, perdón, me devolví. Bueno, vamos a hablar sobre los pecados de la lengua. Entonces el pasaje central sobre el cual quiero eh, enseñar hoy es Tito 2:3 y dice así: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. En este pasaje estamos viendo cómo Pablo le dice a Tito eh, cómo debe ser el comportamiento de los miembros de la congregación. Y en este pasaje específicamente está hablando acerca de las mujeres y de las ancianas. Pero pues obviamente por extensión este pasaje se aplica a todas nosotras como mujeres. Y una de las características que debe tener la mujer piadosa dentro de la iglesia creyente es ser una mujer que no sea calumniadora. Entonces, esta palabra calumniadora sobre la que nos vamos a centrar un poquito en el mensaje de hoy, pero vamos a ver esos pecados de la lengua que no solamente tienen que ver con la calumnia, sino todas las maneras en las que puedo pecar con mis palabras, con mi boca. Entonces, vamos a hablar en primer lugar acerca del chisme, que creo que es como lo más común que se nos ocurre cuando hablamos de los pecados de la lengua, ¿no? El chisme.
En Proverbios 18:8 dice que las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Cuando leía este pasaje pensaba en todas esas ocasiones en las que yo he chismeado o he hablado mal de otra persona o he escuchado chismes y pienso en lo fácil que es verme involucrada en una situación en particular donde uno empieza a hablar de cualquier cosa y terminamos hablando mal de otra persona o termino chismeando o contando cosas que no debí decir y cómo es de deleitoso para el alma o para esa naturaleza pecaminosa más bien el chismear. Es algo que es muy fácil de hacer, que en lo cual nuestra carne encuentra deleite. Recordemos que nosotros sabemos que como creyentes tenemos un rastro de pecado, un remanente de pecado, y a veces cuando hablamos de un remanente, un rastro, pensamos que es como cuando uno barre la casa y queda un poquito de polvo en las esquinas. Realmente no es así. El pecado afectó en la caída toda nuestra naturaleza y nosotros tenemos una lucha constante dentro de nosotros y ese pecado es tan grande que dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No es un pecado que sea un rastro pequeñito que no hace ningún daño, que casi no se nota, realmente ese remanente de pecado dentro de nosotros como creyentes es un pecado tan grande que nos implica una lucha a muerte. Es algo que tenemos que mortificar a diario y para nuestra carne es muy deleitoso el chisme. Es muy deleitoso escuchar lo que le pasa al otro, lo que hace otra persona, que nos vengan y nos cuenten sobre cómo vive la otra persona. Bueno, por eso es tan famoso, tan adictivo una red social como Facebook, porque el Facebook se basa en el chisme en su mayor medida. Es saber cómo vive el otro, es saber de la vida del otro, de la intimidad del otro. Entonces, el chisme dice Proverbios que viene a ser como un bocado suave que penetra hasta las entrañas. Por eso es tan difícil de, de mortificar. Brian Edwards dice que el chisme es transmitir noticias y rumores por el simple placer de hacerlo. O sea, no hay ninguna motivación, ningún objetivo puro, sano, sino simplemente porque quiero, digo lo que quiero decir. Y dice que normalmente este chisme va en detrimento de la reputación de la persona de la que se habla. Cuando nosotros evaluamos una conversación y cuando chismeamos, nos damos cuenta que la mayoría de las veces ese chisme se basa en hablar mal de alguien, no hablamos bien. Nosotros pocas veces nos sentamos a hablar de las cualidades y de las cosas buenas que tiene el otro, sino que el chisme se basa en hablar mal de otra persona y en dañar su reputación. Algo que he notado y que he evaluado cuando alguien viene a hablarme mal de otra persona, es que inmediatamente en mi mente ya me hago una mala imagen de esa persona de la que me están hablando mal sin ni siquiera yo saber si esta información que me están dando es cierta. Y también pasa que si yo hablo mal de una persona, la persona que me está escuchando se hace una mala imagen de la persona de la que estoy hablando sin que esa persona sepa ni siquiera si lo que yo le estoy diciendo es cierto. Entonces miren cómo es de peligroso el chisme. Cuando yo me acerco y hablo mal de alguien, estoy dañando su imagen, estoy dañando su reputación y estoy dañando la imagen que esta persona con la que yo estoy hablando tenía de él. ¿Sí? Entonces ya esta persona no lo va a ver de la misma manera, ya no lo va a saludar igual, porque va a pensar que todo lo que yo dije es cierto y puede que sí lo sea, pero no debía haberlo dicho porque estoy dañando su reputación, estoy dañando su imagen y no estoy dando ni siquiera la oportunidad de que esa persona ponga su punto de vista o se defienda, sino que simplemente dije, comenté y no sé el daño que estoy causando en el corazón de la persona que me está escuchando. Entonces, normalmente el chisme es negativo, es hablar mal de alguien y daña la reputación del otro. Bueno, a diferencia de la mentira, el chisme o la murmuración puede que transmita cosas ciertas, pero con un propósito malévolo u ocioso. Entonces hay gente que dice, no, yo no estoy mintiendo, es la verdad, yo lo escuché y es cierto, yo estoy diciendo la verdad, yo estoy diciendo lo que vi, sí, pero ¿con qué propósito? ¿Cuál es el objetivo que yo tengo para transmitir esa información? Entonces, la mentira obviamente es transmitir información falsa,
pero el chisme puede que sea cierta, que la información sea verdad, que yo lo haya visto, que yo tenga pruebas de lo que vi, pero transmito esa información con un fin malo, con un fin malévolo. Entonces ahí es cuando yo me entero de algo o veo algo que obviamente pude verlo, pude testificarlo y es cierto, pero empiezo a transmitírselo o a decírselo, a contárselo a todo mundo con el fin de dañar la reputación o dañar la imagen de una persona. En 1 Timoteo 5:13 dice, y también hablando de las mujeres, ese pasaje está hablando específicamente de las viudas jóvenes. Entonces, Pablo le dice a Timoteo que estas viudas que son jóvenes se casen, vuelvan a casarse, que no se queden por ahí haciendo nada, porque dice que se vuelven ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Esta creo que es la nueva traducción viviente y es muy explícito este pasaje. Y yo pensaba, bueno, sí, las viudas jóvenes, pero realmente esto es un pasaje que nos aplica a todas como mujeres. Cuando nosotras no tenemos nuestras prioridades en nuestro hogar en orden, cuando mi prioridad no es mi casa, atender a mi esposo, cuidar de mi familia, y mi prioridad no es en primer lugar el Señor, mi familia, la iglesia, sino que estoy desocupada, no tengo nada que hacer, para mí es muy fácil caer en esos pecados. Entonces, de casa en casa, ociosa, chismosa, entremetida, hablando lo que no debiera. Y eso pasa porque mis prioridades no son las prioridades que estableció el Señor para mí como mujer, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy descuidando mi casa, cuando no estoy atendiendo lo que debería atender, en mi etapa de la vida en la que esté, porque pues la soltera se ocupa de agradar al Señor, de su estudio, de ser una buena hija, de ayudar en su casa, la casada de agradar a su esposo, de cuidar a sus hijos, de mantener su hogar organizado, la que ya tiene el nido vacío y puede pasar, lo he visto más que todo en estos casos, pero como les digo, este es un mensaje que me ha impactado mucho a mí porque sé que esta es un área de la vida, de mi vida en la que fallo mucho, el uso de mis palabras, pero también he notado mucho que en cierta etapa de la vida las mujeres son más propensas a caer en esto y es cuando ya no hay hijos pequeños o cuando ya no está el esposo al que atender, entonces como yo no tengo algo en que ocupar mi tiempo, para mí es muy fácil caer en esto. Entonces dice la Biblia que esas mujeres solas que no tienen un hogar que atender pueden entrar en este pecado y es que se vuelven ociosas de casa en casa, entremetidas, chismosas y hablan lo que no deben. Entonces, para todas en general debemos cuidar cómo estamos usando nosotras nuestro tiempo. Es en qué estoy invirtiendo mi tiempo. Tal vez no ando de casa en casa, pero sí ando de perfil en perfil, ¿cierto? Viendo en qué andan las otras personas y opinando y sacando conclusiones, porque cuando yo veo un perfil en Facebook, para mí es muy fácil sacar conclusiones. Entonces, una persona publica una foto, hace un comentario, y para mí es muy fácil asumir porque no tengo a la persona ahí, porque no lo tengo cara a cara, entonces simplemente asumo, opino, comento y todo esto cae entre la definición de chisme o de murmuración, porque lo hago con un propósito malévolo u ocioso, que es lo que dice la palabra. Eh, bueno, Matthew Henry, que es el que escribió la teología sistemática, una de las teologías sistemáticas, pero también es un muy buen teólogo, dijo, la calumnia es una falta grave y muy común. No solo es hablar de más, sino que es hablar mal de las personas y separar amigos. Un calumniador es uno cuya lengua está prendida con fuego del infierno. De tal forma y de tantas maneras hace el trabajo del diablo que por eso se le da el nombre de diablos a estas personas. Cuando acá en el pasaje de Tito 2:3 dice que las mujeres no sean calumniadoras, esa palabra en el griego se traduce como diabolos, diabolos. Entonces miren que un calumniador es un diablo, es una persona que hace el trabajo de Satanás. Yo creo que hay muchas iglesias en las que Satanás no tiene que hacer mucho trabajo porque nosotros estamos haciendo ese trabajo calumniando, hablando mal del hermano, dice que separando amigos. Y yo lo he visto mucho, he tenido mucha experiencia en este aspecto de ver cómo los comentarios, los chismes llegan a dañar tanto a la iglesia que separan amigos, hacen
caer en la mala opinión a pastores, a líderes de la iglesia por los comentarios malévolos y ociosos de las personas. Es muy fácil que llegue una persona a la iglesia, que esté nueva y se encuentre con una persona que lleva más tiempo en la iglesia, y esta persona que lleva más tiempo en la iglesia, en lugar de predicar el evangelio, empieza a hablar mal del liderazgo de la iglesia y a hablar mal de los pastores, y entonces esta persona ya empieza a cargarse sin ni siquiera haber conocido de primera mano a las personas de la iglesia. Ya se hace una imagen negativa, porque nosotros somos muy propensos a eso, a hablar mal, a resaltar más lo malo que lo bueno. Nancy de Moss, que es como la líder del ministerio de Aviva Nuestros Corazones, dice: alguien ha tildado a la calumnia y al chisme malicioso como un homicidio verbal. Estás matando la reputación de alguien, estás cometiendo homicidio verbal calumniando. Destruye vidas, destruye familias, destruye relaciones. ¿Cuántas veces he contribuido yo a la división entre amigos, a destruir amigos o relaciones, a destruir el cuerpo de Cristo por el uso malicioso de mi lengua al calumniar a los demás? Entonces, como creyentes, nosotros sabemos que somos parte de un cuerpo. Nosotros somos parte del cuerpo del cual la cabeza es Cristo. Entonces, todos debemos estar unidos los unos con los otros y somos alimentados por Cristo, que es el que alimenta al cuerpo y le da sentido y propósito a su cuerpo. Pero nosotros con nuestra boca muchas veces destruimos y hacemos daño al cuerpo de Cristo, del cual somos parte. Entonces yo como mano ataco a la otra mano, la lastimo, la arranco, y dice acá que es casi un homicidio. O sea, el cuerpo cuida, dice la palabra, que el cuerpo, los miembros se duelen los unos por los otros, y si un miembro se alegra o es honrado, los otros miembros también se alegran. Así debe funcionar el cuerpo, pero nosotros como cuerpo en la iglesia no funcionamos así por causa del pecado. Entonces muchas veces nos vemos hablando mal dentro de la iglesia, de otros hermanos de la iglesia, de nuestra familia, de nuestros parientes, de nuestra pareja, de nuestros hijos, de nuestros suegros, del cuñado, del vecino. Entonces esto daña las relaciones y no muestra el amor de Cristo que debe estar en nuestro corazón. Dice la palabra que una de las señales para el mundo que van a ver en nosotros como iglesia y van a identificar, ellos tienen a Cristo, es el amor. Y cuando hablamos mal de las personas, cuando chismeamos, definitivamente eso es lo que menos se ve, no se ve el amor. Bueno, entonces, ¿cuáles son las consecuencias de chismear, de hablar mal de los demás? Entonces, primero, dice Proverbios 11:3 que el chismoso descubre el secreto. Entonces, ¿cuántas veces, y preguntémonos, seamos honestas, evaluémonos, cuántas veces alguien viene y nos cuenta un secreto, nos cuenta una intimidad, nos cuenta algo que está viviendo y se acerca a nosotros con la confianza de que nosotros vamos a guardar el secreto, vamos a guardar lo que nos confió y nosotros lo contamos? Dice que el chismoso descubre el secreto, no se muestra amigo, sino que cuenta la falta del otro. Entonces, si a nosotros nos están confiando algo, debemos ser dignos de esa confianza que nos han dado, que han depositado en nosotros, y no podemos estar contando los secretos o las debilidades de los otros. Y cuidado con ese cliché de que lo hago para que oremos. Realmente nosotros somos el Espíritu Santo. Nosotros podemos llamar a la oración a las personas que no deberían estar enteradas de estas cosas. O Dios necesita que haya una multitud de personas orando por la debilidad de una persona. Si esa persona me contó a mí su debilidad, yo voy a orar. Si Dios quiere que otras personas oren por eso, entonces esa persona de la que es el secreto podrá confiar eso a otras personas. Si no, no. Si es suficiente con que yo ore, pues entonces yo lo pondré en oración y oraré por eso, pero no debo estar contándole a otras personas bajo el cliché de que, ay, mire, le cuento lo que le pasó, le cuento, pero esto es para que oremos. Eso es simplemente una fachada del chisme. Esa es una excusa para contar, para chismear, y quiero que nosotras evaluemos realmente nuestro corazón. Yo creo firmemente en que nosotras tenemos el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo pone en nosotras la convicción de pecado. Realmente, ¿cuál es mi motivación cuando yo le cuento a alguien el secreto a otra persona? ¿Realmente es que quiero que oremos o realmente es que está que se me sale de la boca el secreto y quiero contarlo y quiero chismear?
seamos sabias con eso. Si esa persona nos contó y dice, mire, le pido por favor, ore por mí, ayúdeme, oro yo y ya, el Señor escucha mi oración y es suficiente con que yo ore, es suficiente con que esa persona ore y ya, el Señor es poderoso, escucha nuestras oraciones, ha prometido que va a escuchar nuestras oraciones, no tenemos que contarle a nadie más. En Proverbios 16:28 dice que el chisme aparta a los mejores amigos. Y eso lo hemos visto mucho, yo creo que lo hemos visto en películas, como el estar murmurando aquí y allá termina dañando amistades, no solo amigos, hay chismes que dañan a la pareja, que dañan un matrimonio, que dañan la relación entre hermanos, entre la suegra, la nuera, la cuñada, bueno, en fin, hay familias que se separan por chismes, porque escucharon que yo dije, que él dijo. Entonces, aparta las relaciones, daña las relaciones el chisme. Y dice Proverbios 26:20 que donde no hay chismoso, cesa la contienda. Si no hay nadie que divulgue, si no hay nadie que hable mal del otro, sino simplemente podemos decirnos las cosas cara a cara, en amor, como dice la palabra. Si yo veo que alguien tiene algo contra mí o yo tengo algo con esa persona, voy a la persona, hablo con ella, arreglamos todas las cosas y cesa la contienda. Pero si yo estoy aquí, allí, 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 pero nunca voy a la persona, siempre va a haber problemas, siempre va a haber contienda, siempre va a haber separación entre las personas a causa del chisme. Bueno, Jerry Bridge, que es el autor del libro del que les he hablado antes, que se llama Pecados Respetables, tiene un capítulo completo acerca de los pecados de la lengua. Habla del chisme, habla de la murmuración, habla de la mentira, la exageración, etc. Pero él dice, practicar el chisme aumenta nuestro ego pecaminoso, especialmente cuando la información que estamos compartiendo es negativa, porque nos hace sentir muy justos en comparación con el otro. Bueno, cuando leí esta frase, me evalué y pienso que, digamos que esta es una de las razones por las cuales chismeo la mayoría de las veces. Es porque para mí es muy fácil resaltar lo mal en el otro para que no se vea lo malo en mí. No sé si de pronto me hago entender. Nosotros decimos, uy, no, imagínese que tal mujer, por ejemplo, es muy desordenada. Bueno, entonces la persona que me escucha piensa así, se enfoca su atención en las fallas de esa persona a la que yo estoy hablando mal y yo quedo como bien, como que yo lo estoy haciendo bien, ¿sí? Y a veces también he detectado que eso que yo hablo o que he hablado mal de otras personas, lo cometo mucho yo, pero para que no se note lo mío, resalto lo malo del otro. Entonces, el chisme lo que hace es que levanta mi ego, levanta mi orgullo y hace que el otro se enfoque en las debilidades o los pecados de la persona a la que estoy hablando mal. Entonces, este pecado del chisme lo que hace es evitar que yo me mire a mí misma, que yo vea mi propio pecado y que trabaje en eso. Cuando yo chismeo, evito ver mi propio pecado, me hago ciega a mis faltas, estoy resaltando las faltas en los demás y no permito que Dios trabaje con mi corazón y que trabaje con lo que debe trabajar, que es mi propio orgullo, mi propio desorden, mi propio, no sé, carácter, etcétera, etcétera, ¿no? Sea cual sea el pecado de cada una. Entonces lo que hago es que lo oculto hablando mal de otro, resaltando lo negativo del otro y entonces yo quedo muy justa en comparación con los demás. Esa es como la razón principal por la cual la mayoría de las personas chismean. Y si nos damos cuenta y si nos evaluamos, después de que hablamos mal decimos, en cambio yo, no es que yo no podría hacer eso, yo no podría vivir de esa manera, yo no podría hablarle hacia mis hijos, yo no, uy no, terrible como le hablo al esposo, yo no podría hacerlo de esa manera, uy no, yo sé que, entonces siempre viene como un hacer quedar mal al otro y quedar bien yo. Entonces, el chisme viene muy ligado al orgullo. Bueno, también practicar el chisme aumenta, bueno, ese ya lo dije, perdón. Bueno, otro pecado de la lengua es la calumnia maliciosa. Este sí ya es mentir abiertamente. Entonces, no solamente digo algo malo del otro, así es cierto, sino que acá sí me invento algo malo. Entonces, la calumnia se refiere a decir algo que no es cierto y que es falso y también puede incluir esparcir esta información dañina acerca de otros. En Zacarías 8:16 al 17 el Señor les advierte al pueblo de Israel y les dice, ustedes deben hacer lo siguiente, digan la verdad unos a otros, en sus tribunales pronuncien veredictos que sean justos y que conduzcan a la paz. No tramen el mal unos contra otros, dejen de amar el decir mentiras y jurar que son verdad. Yo odio todas estas cosas, dice el Señor.
Entonces, em, cuando yo hablo mal de alguien, pero a ese hablar mal le añado una mentira, estoy calumniando, ¿sí? Cuando yo hablo o cuento algo que vi de esa persona, pero exagero ciertas partes de la historia para hacer ver peor a esa persona, estoy calumniando y eso es un pecado y el Señor odia esto porque estoy mintiendo, estoy engañando. Entonces veamos que perversa es la calumnia y uno pensaría, no, yo no calumnio porque yo sí digo, pero digo lo que es cierto. Pero como les digo, si yo exagero la información para que esa persona se vea peor de lo que fue, estoy calumniando. A veces alguien nos lastima, nos hiere, yo voy y le cuento a otra persona y como para que esa persona también sienta el dolor que yo estoy sintiendo por el mal que me hicieron, entonces exagero un poquito. Entonces le añado un poquito de como de picante a mi narración para hacer quedar peor a la otra persona y eso es calumniar. Aparte de que chismeo, estoy calumniando porque estoy diciendo algo que no es cierto. Cuando Pablo les dice que las ancianas no deben ser calumniadoras, está diciendo que debemos rehusarnos a escuchar o esparcir reportes o historias acerca de otros que son falsos o que son dañinos. No lo escuches, no lo digas a nadie más si no es cierto o si es dañino. No solamente si no es cierto, sino si daña la imagen de la persona, si daña la reputación de alguien, no lo digas, no lo escuches, porque no solamente no decirlo, sino también no escucharlo. La calumnia también incluye el adjudicar intenciones negativas a lo que hacen los demás. Esto podemos llamarlo delirio de persecución. Eso es lo que a veces lo hablamos con Wilmer y a veces decimos, no, yo creo que esa persona no me saludó porque debe estar de mal genio. No, yo creo que esa persona no vino porque no, yo creo que terminó agarrada con bla, bla, bla. Si ve que llegaron tarde a la iglesia, yo creo que ella venía como con mala cara, yo creo que venía agarrada con el marido y resulta que yo no sé, o esa persona de pronto venía enferma. Esa persona, una vez, y me acuerdo una vez que se me acercó un hermano después del servicio me dijo, hermana, usted está bien, estaba brava, yo la vi brava, la vi de mal genio. Y pensé en esto porque ese día yo estaba muy enferma, tenía mucho dolor de estómago, las que me conocen de cerca saben que yo sufro mucho el estómago, ese día tenía mucho dolor de estómago y no pude pararme a cantar. O sea, me tocó cantar en la iglesia y estar sentada porque me dolía mucho. Y me doy cuenta como, bueno, en el caso de esta persona fue muy sabia porque se acercó directamente y me preguntó qué me pasaba. Me dijo, él está de mal genio, está triste, ¿qué tiene? Yo no, no estoy enferma. Bueno, eso es lo que debemos hacer. Pero la mayoría de personas no lo hacen. La mayoría de las personas asumen, opinan, concluyen, no, bueno, eso debió ser que. Entonces, no, eso estaba, seguro estaban peleando, seguro no sé qué, seguro sí sé cuándo. Y empezamos a sacar conclusiones de las actitudes de los demás. A veces alguien llega haciendo mala cara y nosotros soy, pero esa persona es amargada, bla, bla, bla. Y no sabemos qué tiene la persona adentro, no sabemos con qué esté luchando, no sabemos si tenga una persona enferma, si esté pasando por un luto, si esté enferma físicamente, le esté doliendo algo, no lo sabemos. Nosotros no podemos adjudicar intenciones negativas a lo que hacen los demás, a las acciones de los demás, porque podemos estar pecando y estar calumniando al hacerlo. Si usted piensa que alguien tiene algo contra usted, no asuma. Vaya a esa persona y pregúntele. Mira, he visto estas actitudes, he visto que de pronto tú no me saludas y pues no sé si te está pasando algo para que podamos orar, algo pasa de esa persona. Obviamente, si es una persona dentro de la iglesia, va a abrir su corazón y decir, no, pasa esto. De pronto sí tengan algo en contra de nosotros y nos digan, sí, mira, lo que pasa es que tengo esto y podemos llegar a un acuerdo, a un arreglo, a una sanidad de la relación, pero no lleguemos a asumir cosas de las personas. Muchas veces nosotros asumimos de la seriedad de las personas y estaba leyendo un artículo la vez pasada, creo que me lo envió Wilmer, que decía que hay personas que no son muy sociables y que les cuesta mucho tener amigos. Y bueno, yo soy una de ellas, yo no soy para nada sociable, a mí me cuesta mucho eh, acercarme, abrazar, ser tierna, ser expresiva, me cuesta bastante. Y muchas veces ustedes me van a ver a mí muy seria y como que no participo. Y es parte, digamos, de mi personalidad y obviamente he trabajado en eso, pero
digamos que no pueden las personas asumir que porque soy así es que estoy brava o es que me molestaron, no es que la gente me molesta porque no es así, sino es parte, digamos, es parte de mi carácter ser como introvertida, pero créanme que estoy trabajando en eso, pero no significa para nada que no les ame a la iglesia, que no ame a mis hermanos, que no quiera compartir, sino que es algo en lo que trabajo, pero no es que me molesten, nada por el estilo, pero no podemos asumir las actitudes de los demás y hablar acerca de intenciones negativas cuando no lo hay. Si tengo la sospecha, por favor me acerco, pregunto, de paso si puedo orar por esa persona, de pronto tenga algún problema y de hecho a veces lo he practicado y me doy cuenta que sí, que las personas tienen sus propias luchas, tienen sus cargas, tienen sus problemas y he podido más bien llevarme yo esa carga y orar por eso sin adjudicar intenciones negativas a lo que los demás hacen. Otro pecado de la lengua es el lenguaje áspero. No solamente es lo que digo, sino cómo lo expreso. Y ahí sí que, pues, yo creo que muchas mujeres fallamos en eso. Y es que, por ejemplo, en el caso de los hombres, cuando los niños son niños, se ponen en margen y se dan puños y luchaban y todo el tema. Pero las niñas, si ustedes se dan cuenta, las niñas gritan. No me quites, no quiero, mami. Y las niñas gritan mucho. Y eso se nos tiende a quedar hasta la adultez. Y nosotras somos muy propensas a eso, a usar palabras abusivas, a hacer, atropellar a los demás con nuestro tono de voz, a quejarnos, a golpear, a violentar a los demás con nuestras palabras. Entonces no es solamente el chismear, no es solamente el calumniar, sino también la forma en la que hablo, cómo le hablo a mi esposo, cómo le hablo a mis hijos. Y sobre todo pasa en la casa, siempre lo he dicho, nosotros jamás haríamos ciertas cosas que le hacemos a nuestro esposo, a nuestros hijos con gente de afuera. Y es impactante, o a veces eso me confronta mucho porque estas personas que yo tengo a mi alrededor, a mi esposo y a mis hijos, son las personas que yo más amo, pero son a las que más fácilmente irrespeto o con las que más fácilmente soy abusiva o soy altanera. Y jamás yo le haría eso, por ejemplo, si viniera a visitarme el pastor o si viniera a visitarme el hermano de la iglesia, entonces a ellos sí los atiendo súper bien, jamás les levantaría la voz, jamás usaría una palabra fuerte con ellos y pienso, ¿por qué? ¿Por qué con ellos no y con estos que son los que más amo, los que tengo todo el día conmigo, sí? Y es porque a veces paso de la confianza a tener confianza a ser confianzuda y creo que ya no merecen mi respeto, doy por sentado que están ahí, doy por sentado el amor que ellos me tienen y entonces me paso mis palabras, me paso en mi tono. Y esa es una manera de pecar con el tono de mi voz. Y muchas veces no sé si les han dicho, no, es que no es lo que me dijiste, es cómo lo dijiste, es el tono, es que estás gritando, es que estás haciendo. Y nosotros sí lo notamos en nuestros hijos muy fácil. ¿No? Para nosotros es muy fácil decir, pero tú cómo me estás hablando, estás usando un montón, pero yo cómo hablo. Y eso en mí no lo veo. Y a veces cuando nos lo recalcan, me dices, tú me estás hablando feo, nos molesta. A mí me pasa mucho. Digamos, para mí es muy fácil detectar el tono en los demás, pero no lo detecto a veces en mí cuando me lo recalcan, entonces a veces me enojo, pero es muy fácil para nosotras y a veces normalizamos el gritar, normalizamos el escándalo, normalizamos la queja, la cantaleta, todo el tiempo gritamos y eso se vuelve ya, las mamás de antes decían, usted ya tiene su niño curtido de gritarlo y créanme que es así. O sea, ya hay niños que no hacen caso si no es a los gritos porque ya se acostumbraron a que la mamá grita y grita y grita y grita, entonces el niño ya no reacciona sino ante el grito. Ya cuando se le habla de una buena manera el niño no reacciona porque ya se acostumbró, está curtido, como dicen las abuelitas, ya se acostumbró al grito. Y esta es una forma de pecar. Estoy pecando, estoy atropellando a mis hijos, estoy atropellando a mi esposo. La palabra dice que nosotros no debemos exasperar a nuestros hijos, sino crearlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Yo no creo que el Señor esté grite y grite y grite y haga escándalo, sino que Él nos habla a través de su palabra, nos aconseja, nos amonesta, nos exhorta en amor. Y esa debe ser nuestra labor como mamás, exhortar, criar y disciplinar a nuestros hijos en el amor y en el temor del Señor, no con gritos. Eso es algo que debemos trabajar porque es pecado. Estamos fallando, estamos desobedeciendo la palabra del Señor. También debemos tener cuidado con el uso de nuestro tiempo, lo que les hablaba acerca de las viudas que estaban ociosas. Entonces,
el uso que yo haga de mi tiempo puede ser una tentación para el chisme, para la murmuración también. Cuando yo tengo mucho tiempo libre es muy fácil que empiece a hablar, que empiece a opinar, que empiece a murmurar, que me enfoque en la vida de los demás. Entonces, si tengo mucho tiempo libre, que creo que ahorita es como raro, es un privilegio aquellas que tengan tiempo libre, ese tiempo libre dediquémoslo a edificar, a aprender de la palabra del Señor, a acercarnos más al Señor, a tener un tiempo devocional más largo, a preocuparme pronto por servir a los demás, en ver cómo puedo ayudar, hay muchas cosas que hacer. Las que no tenemos mucho tiempo y el poco tiempo que tenemos, dediquémoslo a ser edificadas en la palabra y a poder edificar a otros, no usar nuestro tiempo libre para el chisme. Algo que tenemos que tener en cuenta es que no solamente es murmurar cuando hablamos mal de los que tenemos cerca, ¿sí? Porque digo, no, estoy hablando mal de los hermanos de la iglesia, de mi mamá, de mi papá, de mi hermano, de mi familiar. Eso lo he notado muchísimo y es que digamos que la mayoría de las veces de quien se habla mal es de la familia extendida, cuñados, hermanos, primos, suegras, bueno. Pero no es solamente murmurar, hablar mal de ellos, sino que también pecamos cuando hablamos mal de los que están en autoridad. Y de pronto aquí vamos a sentir mucha, de pronto algunos no estén de acuerdo conmigo, de pronto algunos digan, no, pero hasta ya se fue muy lejos la hermana, ya está exagerando. Pero cuando nosotros nos sentamos en una conversación y hablamos mal acerca de los políticos de nuestro país, adjudicamos intenciones negativas detrás de todo lo que se hace. Entonces el de derecha critica al político de izquierda, le adjudica corrupción, malos manejos sin tener pruebas, eso es murmuración. O el de izquierda al de derecha. Eh, Cuando hablamos mal de las intenciones de los jefes, de nuestros jefes en nuestro trabajo, cuando estamos quejándonos continuamente del jefe, de los compañeros de trabajo, aún con las celebridades, y eso me impactó a mí mucho cuando lo leía, porque esto que les estoy enseñando a ustedes no es algo que yo me haya inventado, sino que eh, pude, digamos, alimentarme de otros autores también. Pero cuando nosotros hablamos mal de sea cual sea la persona de la que estemos hablando mal, sin pruebas, así sea verdad y haya pruebas, pero lo estamos haciendo con fines dañinos y nocivos, dañando la reputación de la persona, estamos pecando. Estamos pecando cuando usamos nuestras redes sociales, nuestro Instagram, YouTube, la televisión, lo que estamos viendo para alimentarnos de malos argumentos contra los demás y empezamos a hablar, a criticar, a chismear, a murmurar. No solamente los que tenemos cerca, sino de cualquier otra persona estamos pecando. Estamos usando nuestra boca para lo que no edifica. La Biblia dice que de toda palabra ociosa nosotros daremos cuenta. Y eso es algo que me impactó mucho porque el día del juicio, nosotras, por lo más importante que vamos a ser juzgadas es por nuestras palabras. Yo qué dije durante mi vida, cómo usé mi boca, cómo eran mis palabras. El Señor va a juzgar mis palabras. Dice que cada palabra ociosa de mi boca va a ser juzgada en el día del juicio. ¿Cómo estoy usando yo mi boca? La estoy usando para edificar. Mis palabras edifican, construyen, levantan, animan, son tiernas, son palabras de bondad. Dice la palabra que las palabras pueden ser medicina para el que las escucha. Las palabras del sabio son medicina, mientras que las palabras del necio son como golpes de espada. Y a veces y yo creo que nosotras como mujeres hemos sentido cuando nos hablan duro, cuando nos dicen una palabra hiriente, un tono hiriente, cómo eso lastima el corazón, cómo una palabra duele tanto que a veces hasta nos dicen perdóname por lo que te dije, pero ese dolor queda en el corazón y se siente tan duro en el alma cuando nos hablan mal, pero nosotras sí lo hacemos también con otros y no medimos el daño que le estamos haciendo a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestros hermanos en la iglesia, al cuerpo de Cristo del cual somos parte, hablando mal de otro. Esta persona a la que estoy hablando mal, esta persona a la que estoy criticando es mi hermano en el Señor. Cristo murió en la cruz por esa persona y la Biblia dice que yo no puedo hablar mal del siervo del Señor. El Señor
delante de su Señor, esa persona estará en pie o caerá, pero ¿quién soy yo para hablar mal si ambos estamos en el mismo camino, en la misma posición delante del Señor? Ambos hemos recibido misericordia, ambos hemos recibido gracia, ambos éramos merecedores del infierno, merecedores de la condenación, pero el Señor extendió su gracia sobre los dos, así que ¿quién soy yo para poner en entredicho la reputación de mi hermano en la iglesia? Debo manifestar mi amor hacia esa persona, cubrir sus faltas, ver, bueno, esta persona es desordenada, pero yo soy mentirosa. Esta persona le habló mal a esta mujer le habló mal a su esposo, pero yo tengo malos pensamientos. Esta persona, el hijo es un desobediente, pero yo robo, yo miento, yo engaño. ¿De dónde me ha sacado a mí el Señor para que yo pueda mirar a esta persona con misericordia? Así como el Señor extendió misericordia y cubrió mis faltas, yo tengo que cubrir las faltas de mi hermano, no revelarlas, no esparcirlas, porque es el trabajo del diablo. El diablo es el acusador de los hermanos y es el que acusa delante del Señor. ¿Qué hacía Satanás acusando a Job? Mira este Job, yo me imagino que si tú le quitas, asumiendo, ¿no? Yo me imagino que si tú le quitas y si tú, él va a blasfemar contra ti. Entonces, ese es el trabajo de Satanás. No hagamos el trabajo de Satanás. Actuemos como Cristo, cubramos la falta, amemos, perdonemos, veamos nuestros errores antes que el error del otro, entendamos que nosotras tenemos que crecer en humildad, entendiendo que del mundo el Señor nos ha sacado de lo vil y menospreciado. Solamente por la gracia del Señor hoy podemos estudiar su palabra, solo por la gracia del Señor, Él pone el deseo de ir a la iglesia, solo por su gracia oramos. Si el Señor quitara su gracia de nosotras, estaríamos totalmente perdidas, más que cualquier otra persona a nuestro alrededor. Así que no juzguemos, no murmuremos, no hablemos mal, no calumniemos, porque estamos dañando el cuerpo de Cristo y estamos hablando mal de aquellos por los que Cristo murió. Entonces, reflexionemos un poquito sobre eso. Cuando yo hablo, cuando uso mi lengua, ¿cuál es el tono que estoy usando? ¿Es un tono tierno, edifica, levanta, construye? ¿O estoy hablando en un tono grosero, altivo? ¿Cuál es mi espíritu? ¿Qué estoy buscando yo con esto? ¿Es un espíritu de verdad, de mansedumbre, de humildad? ¿Cuál es mi motivación para decir esto que voy a decir? Entonces, ¿qué me motiva? El orgullo, quiero que la otra persona se entere para dañar la relación, porque estoy diciendo lo que estoy diciendo. Muy pocas veces nosotros nos preguntamos eso. Hay una frase que dice que le va más rápido la lengua que el cerebro y se les dan las palabras. Debemos ser lentas para hablar, que el Señor nos ayude, como le dice David al Señor: Señor, pon freno a mi lengua para no pecar contra ti. La Biblia también dice en Proverbios, el Proverbios habla mucho sobre este tema de la lengua y dice que aún el necio pasa por sabio cuando cierra la boca, cuando se calla. Entonces tratemos de no hablar tanto, en las muchas palabras no falta el pecado, dice también la palabra. Cuando digo esto que estoy diciendo, ¿estoy tratando de edificar o de derribar? Esas palabras están edificando la imagen y la reputación de la persona a la que estoy hablando, o la está derribando, la está haciendo quedar mal a la otra persona. ¿Y es necesario que lo diga? Realmente sí. Si uno pesa el 90% de lo que dije, no era necesario decirlo. No era necesario. Solamente que es nuestra naturaleza, nuestra carne, que quiere decirlo, porque como vimos en la primera parte del mensaje, el chisme es deleitoso. Hay un pasaje que todos conocemos en Mateo 15, donde los fariseos le dicen a Jesús que cómo él permite que sus discípulos coman sin lavarse las manos. Y Jesús les dice: pero ustedes, ¿por qué se preocupan porque coman sin lavarse las manos? ¿Acaso no saben que no, lo que contamina al hombre no es lo que entra a el hombre, porque uno come y hace digestión y esto va a la letrina, ¿cierto? No va al baño y eso queda allá. Dice: pero lo que contamina al hombre es más bien lo que sale de su boca, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, el mensaje se llama: tus palabras revelan tu corazón. ¿Qué puedo yo decir de ti cuando te escucho hablar? ¿Qué puedo yo concluir de tu corazón cuando cuando estoy en la conversación contigo y lo que tú me dices? Que eres una mujer sabia, que eres una mujer que edifica, que eres una mujer tierna, que eres una mujer virtuosa, piadosa. O no, más bien tengo que decir: no, esta persona es chismosa, es entremetida, es ociosa, daña con sus palabras, destruye.
¿Qué puede decir el Señor de nuestras palabras y cómo serán nuestras palabras juzgadas en el día del juicio? Yo sé que en este punto la mayoría de nosotras, si somos sinceras, tenemos que decir, bueno, Señor, perdónanos por el mal uso que hemos dado a nuestra boca, por nuestro tono, pero por la gracia del Señor, Él extiende su perdón, extiende su gracia y como dice la palabra, si alguien oye su voz, que, que esté atento y que reaccione a esa voz del Señor. Si alguien está escuchando y si tiene oídos para oír, que oiga. Si el Señor hoy está hablando a nuestro corazón, sabemos que tenemos gracia. El Señor, como nos explicaba Edgar el domingo y como nos explica la palabra también, el Señor se hizo hombre y Él conoce que todas nuestras tentaciones, aunque Él no pecó, pero Él sabe cuáles son nuestras tentaciones y cuáles son nuestras luchas y por eso tiene misericordia de nosotros. Entonces, si hemos pecado, dice también la palabra en Juan que tenemos un abogado y que tenemos alguien que nos perdona, que nos ayuda, que intercede. Entonces, pidamos perdón al Señor por el uso que le hemos dado a nuestra boca, a nuestras palabras, por el chisme, la murmuración, por la crítica, por nuestras palabras ásperas, por hablar mal de todos, por no solamente pecar en el chisme, porque hoy ya no solamente es con la lengua, sino que chismeamos a través del chat, a través del WhatsApp y creemos que como fue un mensaje de WhatsApp no fue chisme. Pero si lo estamos escribiendo, lo estamos diciendo, lo estamos hablando, estamos pecando. Si estamos hablando mal de alguien a través de un grupo, a través de WhatsApp, a través de no sé, cualquier red social, también es pecado. Entonces no es solamente que lo diga, sino que lo escriba ahí. Y si también lo piensa, el Señor tiene que empezar a trabajar en nuestro corazón, que ponga de su amor en nuestro corazón para con los demás, que podamos verlos con misericordia, con bondad. Eh, bueno, hermanas, eso era lo que les quería compartir. De verdad que el Señor nos ayude, oremos las unas por las otras, oremos por todas las mujeres de Comunidad Cristiana Redención, para que el Señor nos ayude a edificar con nuestras palabras. Oren mucho por mí porque también, como les decía, fallo mucho en esto, en muchas cosas. Y que podamos orar las unas por las otras y que nuestras palabras se edifiquen, que nuestras palabras construyan, que nuestras palabras levanten, que nuestras palabras sean ese ungüento que levante el ánimo de las personas que nos escuchan. No sé si alguna tenga alguna pregunta hasta aquí. Eh, si quieran opinar, preguntar, o está todo claro. Bueno, nadie, entonces vamos a orar y, y como siempre, entonces mañana les compartiré la grabación y el mensaje para que lo puedan ver las personas que no lo pudieron ver ahí por alguna razón y si ustedes quieren compartir. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo en que podemos estar expuestas a tu palabra. Realmente este tema, Señor, es algo confrontante para nosotras, Dios, eh, porque sabemos que de muchas maneras fallamos y de muchas maneras pecamos. Santiago dice que la persona que nunca peca con su lengua, pues realmente no existe. Todos pecamos con nuestras palabras, todos pecamos, Señor, constantemente con lo que decimos, a veces con el tono de nuestra voz, con la forma en la que hablamos, con nuestros gestos, herimos, lastimamos a otros. ¿Cuántas veces, Señor, hemos usado nuestras palabras para dañar la reputación de alguien, Señor? Perdónanos por eso, Dios. Ten misericordia de nosotras, Dios, porque en nuestras fuerzas no hay nada que podamos hacer. Ayúdanos, Señor, a ser más propensas a escuchar, Señor, que a hablar. Que podamos escuchar de tu palabra, que podamos abrir nuestros oídos a tu consejo, Dios. Y más bien que tú pongas un freno en nuestra boca cuando nos dispongamos a hablar mal de alguien, Dios, por favor, refrena nuestros labios. Danos sabiduría en la forma en que hablamos, danos inteligencia, danos prudencia, Señor. Ayúdanos a edificar, a tener una palabra pronta para aconsejar, Señor, alimentarnos de tu palabra para poder ayudar, levantar, ministrar el corazón de los demás, Señor. Perdónanos si hasta este momento ha sido un hábito en nuestra vida el criticar, el murmurar.
Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en nuestra decisión de ser sabias y tampoco abrir nuestros oídos ante el chisme, Señor. Ayúdanos a seleccionar nuestras amistades aún en eso, Señor, porque a veces sabemos que hay amistades que nos llevan, Señor, a chismear, a hablar, a ser más propensas, Señor, a tener ese tipo de conversaciones dañinas. Dios, ayúdanos a cerrar nuestros oídos ante la crítica, ante el chisme y a no permitir, Señor amado, de ninguna manera que se levante un testimonio negativo en contra de tu cuerpo, en contra de los hermanos, en contra de tu iglesia, Señor. Ayúdanos en todo, Señor, esto te lo pedimos, porque sabemos que solamente en ti tenemos todas las cosas que necesitamos para tener una vida piadosa, Dios. Sabemos que todo lo que te pedimos lo tenemos porque te lo pedimos en los méritos de Cristo y te damos gracias, Señor, porque hoy nos has enseñado y has hablado en nuestra vida. No permitas que seamos oidoras solamente, sino que podamos ser hacedoras de tu palabra y caminar en lo que hemos aprendido. Te damos muchísimas gracias, Señor, y ponemos este tiempo y el resto de este día en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, muchas gracias por sacar este tiempo, eh, este tiempito para escuchar la palabra. Que el Señor las bendiga mucho. Nos vemos el domingo, si el Señor lo permite. Y nada, saludos a todos allá en casa. Que el Señor les bendiga. Gracias, Mile.